¿Usted sabía que hay pecados que nos impiden recibir la comunión? ¿Cuándo podemos comulgar y cuándo debemos confesarnos antes de comulgar? Descúbralo en el podcast del día de hoy. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, Salve María, sean bienvenidos una semana más a nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio. Y el día de hoy contamos nuevamente con la presencia de nuestro querido Padre Íñigo Abad. Salve María, Padre Íñigo. Salve María, hermano Sebastián. Nuevamente una alegría estar aquí y con todos ustedes también, que siempre nos acompañan. Una alegría y un milagro porque ya no sabemos de dónde sacamos tiempo sí, para sobre hacer todo ahora, cosas. estas últimas semanas ya, preparando todo lo de la Navidad y todo, realmente. Pero bueno, como los programas últimos, tanta gente pues los ha visto, ha agradecido y nos han pedido tantos temas, pues bueno, no podemos abandonar aquí el campo, la trinchera, ¿no? Que desde que sea para hacer apostolado y hacer bien a los demás, aquí estaremos, hasta que nos aguanten. Pero bueno, Padre, el día de hoy, como hablábamos fuera de micrófono, íbamos a hablar de un tema que nos han pedido muchísimo, porque lastimosamente por la relativización que hay de lo que es el pecado, de lo que es el bien, de lo que es el mal, de que hoy en día todo es relativo, depende cómo se vea, y no, la moral es algo que no cambia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y además, aparte de esa relativización, también por la falta de instrucción, por la falta del catecismo, por la falta de profundizar en la fe, hay una grandísima confusión en materia de lo que es cuándo hay que acercarse o no hay que acercarse a la Sagrada Comunión. Uh-huh. Entonces justamente queríamos hablar de eso el día de hoy. ¿Quién puede y quién no debe acercarse a la Sagrada Comunión? Uh-huh. Porque ya después lo hablaremos más adelante, lo mencionaremos, que San Pablo tiene palabras muy fuertes cuando habla de este aspecto, que sí. Una persona que no examina bien su conciencia y se acerca a comulgar y a beber del cáliz puede estar comiéndose su propia condenación. Uh-huh. Es algo muy fuerte. Muy fuerte. Es muy fuerte, pero son palabras de San Pablo. Uh-huh. Y entonces el día de hoy queríamos tocar ese tema con el Padre para que Él nos pueda un poco guiar, iluminar al respecto de cómo examinar bien nuestras conciencias y cómo nosotros saber cuándo estamos aptos para acercarnos a la comunión o cuándo debemos abstenernos y primero buscar la reconciliación con Dios a través del sacramento de la confesión. Es eso, Padre, lo que vamos a hablar hoy. ¿Le parece? Sí, perfecto, claro que sí. Si se anima, muchísimo vamos gusto. Con todo porque yo creo que es un tema súper importante. Sí, muy importante. Primero que todo, Padre, ¿qué es la comunión? O sea, ¿por qué es tan importante? ¿Qué es lo que nosotros recibimos? Háganos una imagen para que nosotros podamos entender qué es lo que ocurre cuando nosotros nos acercamos a la fila y recibimos a nuestro Señor. Sí. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que la comunión es una gracia que es una gracia impresionante, una gracia completamente inmerecida, porque es recibir nada más y nada menos que el propio cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, sería más o menos como estando en Jerusalén en la época que Él estaba vivo aquí en la tierra, ¿no? Hoy en día ya está vivo, evidentemente, porque resucitó. Uh-huh. Pero sería más o menos como si nosotros viviésemos, vamos a retroceder 2000 años, y estuviésemos un día en nuestra casa, y nuestro Señor Jesucristo toca la puerta, y como le dijo a Zaqueo, no, quiero hospedarme hoy en tu casa. Uh-huh. En todos los domingos, en las misas de semana también que vayamos, nuestro Señor Jesucristo toca nuevamente nuestra puerta, la puerta de nuestro corazón, y Él manifiesta el deseo de querer entrar. Y Él entra. Y es mucho más que hospedarse en nuestra casa, porque en realidad se va a hospedar en nuestro corazón y va a dar una serie de gracias, que un día podemos hablar sobre eso también, son las gracias sacramentales propias a la Eucaristía, que es algo extraordinario. O sea, nosotros tenemos que tener claro que es tener al propio Dios en nuestro corazón. El Dios del universo, el Dios que hizo todo, lo vamos a tener durante 10-15 minutos en nuestra alma. Y es muy bonito que Santa Faustina Kowalska decía una cosa impresionante. Ella decía que hay dos cosas que los ángeles envidian, entre mil comillas, ¿no? Uh-huh. Porque la envidia es un pecado, pero no tiene una santa envidia. Hay dos cosas que los ángeles tienen una santa envidia de los hombres. La primera, ¿sabe cuál es? La primera es el poder sufrir. Impresionante. El poder sufrir. Los ángeles ya no pueden sufrir.
y los hombres pueden sufrir por amor a Dios. Y una de las mejores formas de demostrar si amamos a Dios es sufrir por Él. Qué impresionante. Y la primera es esa. Los ángeles querrían sufrir por amor a Dios y no pueden. Nosotros podemos sufrir. Y la segunda, súper bonita también, la segunda cosa que los ángeles envidian, entre mil comillas, a los hombres es poder comulgar. Porque los ángeles no tienen cuerpo, no tienen estómago, no tienen boca. Y nosotros sí tenemos. Y nosotros podemos comulgar y ellos no pueden. Entonces, en el momento de la comunión, cuando nosotros entramos en la fila para recibir la Eucaristía, como que nuestro ángel de la guarda se queda al lado así y como que diciendo, si yo pudiese, ¿no? Si yo pudiese comulgar, porque la gracia que se recibe es inmensa, es inmensa. Entonces, tener claro la gracia tan grande de poder recibir a nuestro Señor y la responsabilidad, una vez que es una gracia tan grande, una visita tan ilustre, que es el propio Dios, el Señor de los señores, el Rey de los reyes, va a entrar en nuestra casa. Y nosotros no podemos recibir a Jesús, al Dios Rey de los reyes, de una forma indigna. No podemos recibir nuestra casa de una forma en la cual nuestra casa esté en un desastre. Sí, claro. Tiene que estar, vamos a entrar poco a poco en eso, tiene que estar lo mejor posible, ¿no? Sí. Tiene que estar digna para eso. Me acuerdo que hace mucho tiempo en clase, no me acuerdo ni de qué materia era, de los sacramentos, cuando explicaban el tema de la Eucaristía, siempre me marcó mucho eso, que es mucho más importante la preparación para la comunión que la propia acción de gracias, ¿no? Uh-huh. Que uno puede recibir muchísimas más gracias si hace una verdadera y una buena preparación, claro, para cuando va a recibir a nuestro Señor. Y es lo que usted dice, es como que tener esa casa limpia, no en el sentido de no estar en pecado, porque ya lo vamos a hablar también, uh-huh, eso, que no se puede estar en pecado mortal. Uh-huh. Claro, nadie puede decir que está libre de pecado, pues. Claro. Hay pecados veniales, pecados mortales, pero para acercarse a la comunión no hay que estar en pecado mortal. Pero digo, y esa preparación previa, hacer unas oraciones previas, estar con la disposición de alma, con la atención, con el amor adecuado para recibir a nuestro Señor, uno va a recibir muchísimas más gracias que si está distraído, está pensando en otra cosa, sí, comulga y después hace una super acción de gracias. Es mucho más importante prepararse bien. Entonces también, claro, es muy, muy bueno saber eso. Y saber que cuando vamos a entrar en la fila de comunión, infelizmente muchas veces se ve, ¿no?, gente distraída como si fuese, no sé, perdón, es casi una blasfemia eso, tal sería, pero es como si fuese una galleta, o claro, sea, como si fuese cualquier cosa y una persona no sabe lo que está recibiendo. Sí. Y está recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, recibirlo con toda esa dignidad necesaria, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar, tener el alma preparada. Pero antes, bueno, mucha gente dirá, cualquier persona que quiera estar en convivio con Dios puede acercarse a la comunión entonces. ¿O cuál es el primer requisito, sí, importantísimo para poder recibir a la comunión? Porque no es, digamos, sí, no es para todo mundo. Claro, no son para todas las religiones, para, claro, todo el mundo, ¿no? Que es una gran confusión eso. Es una gran confusión, sí. Entonces, el primer requisito para poder comulgar, lo dice aquí el derecho canónico, tenemos aquí el código de derecho canónico, tenemos la Biblia, tenemos aquí el catecismo también, son los 3 pilares básicos de todas las leyes de la Iglesia. La primera condición, el primer requisito mínimo es estar bautizado. Sí. Es estar bautizado. Y ustedes dirán, padre, eso es obvio. Sí, pero hay gente que no lo tiene tan claro. Entonces, por ejemplo, invitan a una misa a un musulmán, a un budista, a un kardecista, no sé. Una reunión ecuménica. Hacemos un rato yoga, después... Y después se celebra una misa y después un rito... El sermón lo hace un chamán africano. Exacto. Para hablar de algún tema social o no sé, qué sé yo, que nos preocupa a todos. Y después lo último, la Santa Misa, que ahí cogen también los protestantes, todo, vale. Y da la comunión para todos, los budistas, los musulmanes y todo. Es un pecado eso, claro, ¿no? O sea, no se puede. Y además es que es un atentado contra la dignidad de nuestro Señor, ¿no? Uh-huh. El bautismo es la condición mínima para recibir a nuestro Señor. En realidad el bautismo es el sacramento que abre las puertas para todos los otros sacramentos. Sí. Los otros 6 dependen del bautismo. La persona no puede comulgar sin bautismo, la persona no puede casarse sin bautismo, la persona no puede confesarse sin bautismo, no puede recibir la unción, el sacramento del orden, la confirmación, nada, sí, sin el bautismo. El bautismo es la puerta de los otros sacramentos. En el ejemplo que hemos dado de la visita de nuestro Señor, sería como que nuestro Señor Jesucristo estuviese del lado de fuera y no hubiese puerta. Claro, no tiene cómo entrar. No va a entrar, claro, no va a entrar. Por la ventana no va a entrar porque Él es Señor, no se va a... No es ladrón. No es ladrón, como Él mismo dice en el Evangelio, sí, ¿no? Que los ladrones entran por las ventanas. Entonces, la puerta es el bautismo. Entonces, primera condición básica para poder comulgar es estar, uh-huh, bautizado.
Sí, y padre, ahora también hay un tema muy, lastimosamente muy confuso de que, no, yo a mis niños no los bautizo porque, claro, es que ya nos deberíamos, porque no, que ellos escojan después si quieren ser católicos o si quieren ser, no sé, lo que ellos quieran o si no quieren creer en nada. Y la comunión también, lo mismo. Ya, bueno, yo los bauticé, pero yo voy a dejarlos que ellos cuando sean grandes comulguen si ellos quieren y nada que ver. Es súper importante como papás católicos, evidentemente, que a nuestros hijos le demos la mejor herencia, que no es una cuenta en el banco, una casa, una propiedad, mismo una carrera universitaria, sino que lo más importante es la fe, la noción del bien y del mal, de la moral y los sacramentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo recomendable o a qué edad es recomendable que un niño que ya está bautizado comience a participar pues, del catecismo y que sus papás se comiencen a preocupar para que él se acerque a la primera comunión? ¿Qué edad es lo ideal? Sí, bueno, primero respondiendo a la primera parte de su pregunta. Perdón, muy confusa como. No, está súper bien preguntado. La dividiría en dos partes. Primero lo relacionado al bautismo, después relacionado a la edad de la primera comunión. El bautismo, si se puede ser al día siguiente del nacimiento, mejor ideal, todavía. ¿No? Claro que a veces no se puede porque evidentemente hay condiciones médicas y tal, pero cuanto antes mejor. Se puede ser una semana, un mes, no pasar demasiado tiempo. Y ese argumento que se dice por ahí, no, voy a esperar a que mi hijo tenga ya 18 años para que él decida, o por lo menos 12 o 13 años que decida si quiere ser bautizado o no, es una locura. Para una persona que tiene fe es una locura. ¿Por qué? Perdón, es como si yo le dijera después, bueno, entonces no mande a su hijo al colegio, que él decida si quiere estudiar o no. Claro. Le va a decir que no quiere estudiar, que se quiere quedar en la casa jugando videojuegos. Claro. Usted por el bien de él lo manda al colegio. Perdón, ya me respondí. El mayor regalo que unos papás pueden dar a sus hijos es que su hijo sea cuanto antes un hijo de Dios. Sí. Después una persona que no está bautizada, está todavía en condición de esclavitud al pecado, condición de esclavitud al demonio. O sea, el demonio está mucho más cerca. Hay un momento en el bautismo que es un exorcismo, que se le imponen las manos al niño, al bebé. ¿Por qué? Porque el demonio está cerca, porque está en condición todavía de pecado. Y ahí entra lo más serio, que puede ser, Dios nos libre y guarde, pero puede ser que ese niño venga a morir por alguna enfermedad antes de los 12 años. Y sin el bautismo, las puertas del cielo no están abiertas. O sea, lo que abre las puertas del cielo es el bautismo. Entonces, cuanto antes bautizar al niño, ¿no? Cuanto antes. Eso es muy bueno, claro, padre. Para ir, bueno, evidentemente no es una regla absoluta, pero normalmente hay que estar bautizado para ir al cielo. Eso está muy claro. No es que el que se murió ya directamente al cielo, que es también un grave error, que se murió un delincuente, un cualquiera. Ay, porque allá desde el cielo que nos estás viendo. Ojo, no es así. No es así. O sea, no. La salvación no es algo tan sencillo. ¿Ah? O sea, con la gracia de Dios sí, pero los sacramentos importantes. Entonces, estar bautizado y después para la comunión, padre. Entonces, lo que el derecho canónico nos dice es que el niño tiene que tener ya uso de la razón para poder entender lo que está recibiendo, ¿no? No le podemos dar a un niño de 2 o 3 años la comunión porque él todavía no comprende bien lo que significa nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Entonces sería vulgarizar, digamos, sería banalizar la Eucaristía, porque para recibirla bien hay que entender el sacramento, ¿no? Como la confirmación también, la persona tiene que entender lo que significa la confirmación. Y es por eso que se hace una catequesis para preparar al niño. Entre tanto, algunos dejan pasar demasiado tiempo para recibir la Eucaristía, ¿no? Y fue el Papa San Pío X que él bajó la edad, porque antes eran 12 años y él estableció a partir de los 7 años. Porque a los 7 años la persona ya tiene uso de la razón plenamente formado, que no significa que sea un adulto y puede ya tener una empresa trabajando y ser dueño de una empresa, pero tiene capacidad para distinguir el bien y el mal y sobre todo entender lo que significa la Eucaristía, ¿no? San Pío X decía, para mí, si un niño consigue comprender que la Santa Misa, después de las palabras de la consagración, cuando el sacerdote coge el pan y él dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, en ese momento que el pan que está ahí, por las palabras del sacerdote, deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo, y no es el sacerdote que habla, más es Cristo que habla por su voz, por eso dice, esto es mi cuerpo. En ese momento se convierte en el cuerpo de nuestro Señor, y el niño entiende eso, y lo mismo con el cáliz. Ya sería suficiente.
claro que es necesaria una catequesis y Claro. el derecho canónico lo deja bien claro aquí para dar una formación mayor, pero en sí ya sería suficiente, ¿no? Y es muy bonito que lo que le llevó a San Pío X, él ya estaba queriendo bajar la edad, ¿no? De los 12 años para los 7. Estaba con alguna duda, me imagino. Sí, algunos no querían, ¿no? Consultaba y tal. Y le llegó una historia muy bonita de una niña de Irlanda llamada Nelly Organ, que le llaman Nelly de Dios. Se llamaba Ellen, pero le llamaban Nelly. Y ella era una niña pobre que nace discapacitada porque se cayó. Nace no, tuvo una pequeña caída, una gran caída cuando era pequeña, un accidente, y se torció la columna y ya tenía que usar una especie de silla de ruedas, ¿no? de la época. Pero ella, al final su mamá también se muere, pues sufrió muchísimo. Uh-huh. Y el papá era la pequeña de 4 hijos y el papá tuvo que entregar a ella, porque no conseguía cuidarla, a unas hermanas que la cuidasen. Y ella ya con 2 años de edad, ella demostraba un amor por la Eucaristía impresionante. Se quedaba rezando delante del sagrario, así, hablando con nuestro Señor Jesucristo. Con 2 años de edad tenía discernimiento de los espíritus. Y ella veía una persona que la persona decía, no, yo fui a misa el domingo. Y ella la miraba así, con 2 años. Y le decía, tú no fuiste a misa el domingo. Y ella veía el pecado de no haber ido a misa dentro del corazón de esa persona, ¿no? Uh-huh. Y ella quería comulgar, y decía, no, pero si tienes 3 años de edad, ¿no? Pero ella ya comenzaba a tener uso de la razón ya a partir de 3 años de edad. Y el padre que la acompañaba le hizo un examen, vio que tenía perfecto uso de la razón, es un caso excepcional, claro, evidentemente, claro. Con 3 años, y con 3 años y medio, en 1907, nació en agosto de 1903, el 7 de enero de 1907, 3 años y medio, le da la primera comunión. Y después se murió, un año después se muere la niña porque la enfermedad que tenía era muy grave. Bien grave, sí. Y cuando le cuenta la historia a San Pío X, dice, esta es la señal que yo quería. Que estaba esperando. Que estaba esperando. O sea, los niños ya a veces con 3 años de edad ya tienen uso de la razón. Es una excepción. Pero él dijo, entonces vamos a marcar, a partir de los 7 años ya la persona podría comulgar. Muy interesante, padre, eso de la inocencia de los niños, porque muchos piensan que los niños no entienden o que no se interesan por las cosas de Dios, por los sacramentos, y todo lo contrario. Cuando a ellos se les enseña desde pequeños ese amor a Dios, lo que son los sacramentos, ellos quedan ansiosos por recibirlo. ¿Sabe qué? Usted me hizo acordar de un caso cortito, que para pasar al tema ya, que fue en la India, un misionero que él contaba que él atendía también una casa de hermanas religiosas que cuidaban a niñas huérfanas. Y había niñas pequeñitas de 5, 6, 7 años, y que había una niña que en el catecismo era pues muy, muy atenta. El sacerdote les daba el catecismo, les enseñaba, y la niña llegaba siempre donde el padre y le decía, padre, yo quiero recibir la comunión, yo quiero recibir a Jesús, yo quiero recibir a Jesús. Y el padre le decía, mire, todavía no se puede, eres muy pequeña. Y un día la niña, después del catecismo, se le volvió a acercar al sacerdote y le dijo, padre, yo quiero recibir a Jesús, déjeme recibir a Jesús, por favor. Y el padre la vio y, bueno, como para ser simpático con ella, le dijo, mira, a ver, muéstrame tus dientes. Y la niña le sonrió y tenía todos los dientecitos de leche. Uh-huh. Y le dijo, mira, cuando se te caigan los dientes, vas a poder recibir a Jesús. Que era el cálculo más o menos de la edad para que tuviese la edad propia de recibir a Jesús. ¿Sabe qué hizo la niña? La niña fue al patio, agarró una piedra y se rompió los dientes. Y volvió contentísima donde el padre, con la boca toda sangrada. Y padre, ya puedo recibir a Jesús, ya se me cayeron los dientes. Y el padre en ese momento se emocionó, la abrazó. Al día siguiente le dio la primera comunión. Porque era tal el deseo que tenía la niña que, o sea, ¿qué más? O sea, eso es un verdadero deseo de recibir a nuestro Señor, que está dispuesto usted a cualquier cosa con tal de estar con Dios. Qué impresionante. Bonito, ¿no? Sí. Bonito el caso. Me hizo recordar también la historia de San Gerardo Mayela, ¿no? Ajá. Que él también, un niño que jugaba al escondite con el niño Jesús, súper bonita, tenía una comunicación con nuestro Señor impresionante, y él también quería comulgar cuanto antes, ¿no? Y solo que en esa época, por lo que cuenta la historia, era a partir de los 12 años como mínimo, ¿no? Y él tenía 9 años y un día fue a la iglesia y dice, yo hoy comulgo, tengo que comulgar, y se fue ahí a la mesa de comunión, donde antiguamente, sobre todo antiguamente las iglesias estaban esas mesas de comunión, ¿no? Que son una especie de genuflexorios de piedra. Se arrodillaba y ponía las manos. Y el sacerdote no era uno por uno, ¿no? O sea, el sacerdote como él iba moviéndose, ¿no? Uh-huh. Bueno, nuestras iglesias también, muchas iglesias nuestras son así también. Y ahí él se quedó arrodillado así,
esperando la comunión, ¿no? El sacerdote fue dando la comunión para los otros. Cuando le llegó a él, vio un niño de 9 años, lo conocía, y dice, está aquí Gerardo, bueno, es un santazo, pero no puedo darle la comunión, ¿no? Y saltó. Ahí San Gerardo se quedó triste así y esperó que viniese de nuevo, y tampoco se la dio. Y después, porque iba y volvía el sacerdote, ¿no? Y a la tercera ya vio que no le daba, se fue llorando, porque no había podido recibir a Jesús, ¿no? Y entró en casa súper triste. La mamá le preguntó qué estaba pasando, tal, dijo que no había podido comulgar, que quería comulgar. Se fue a la iglesia nuevamente, sin misa, sin nada, solo a rezar. Y algo pasó ahí dentro de la iglesia que volvió contentísimo. Volvió a casa contentísimo. Esa noche, cuando se fue a descansar, entró en su cuarto, se arrodilló. Tenía 9 años. Y en ese momento se arrodilla y comienzan a venir ángeles. Muchísimos ángeles. El cuarto se llena de luz. Y después de todos los ángeles viene San Miguel Arcángel, el príncipe de la milicia celestial, con el Santísimo Sacramento. Y ahí, en ese momento, le da la comunión y él se queda súper contento. Y un súper premio, ¿no? Un súper premio, ¿no? Por haber deseado. Pero eso lo contamos para ver cuánto los niños quieren estar con Jesús. Y Jesús quiere estar con los niños, porque en el Evangelio está escrito, dejad que los niños vengan a mí. Y quien no se hace como un niño no entrará en el reino de los cielos. Refiriéndose a esa inocencia que debemos tener, esa alma pura que debemos tener como un niño. Y justamente ya hablando de esto, del alma pura que debemos que tener, es que entramos en este punto de que cuáles son esos pecados que lastimosamente nos alejan, cortan nuestra amistad con Dios y no nos permiten acercarnos a la Sagrada Comunión. Padre, yo creo que a lo mejor si hacemos la pausa para que ya al regreso ya entremos ya con pecados específicos, quizá, de repente agarrando un examen de conciencia o usted simplemente diciendo, porque mucha gente piensa, no, yo no voy a misa hace un año y voy a misa el domingo como si nada y comulgo. No, usted no puede, usted tiene que confesarse primero. Y hay muchas nociones que la gente va perdiendo y bueno, y puede estar acercándose a la comunión y cometiendo otro pecado más grave incluso. Claro. Así que, si le parece, padre, hagamos la pausa y volviendo de la pausa comercial ya entramos en los pecados que nos impiden acercarnos a la Sagrada Comunión. Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio y hoy estamos hablando de los pecados o de los requisitos que debemos tener para comulgar y los pecados que nos impiden comulgar. Ya en la primera parte con el Padre hablamos un poquito de la comunión, la Eucaristía, lo que es. Vimos el requisito principal primero para acercarse a la comunión, que es estar bautizado. Y evidentemente pues hacer la primera comunión, ¿no? El padre nos explicó cuál era la edad adecuada para los niños, cómo es importante que desde pequeños los papás incentiven a los niños a recibir los sacramentos. Y bueno, padre, entremos si quiere ya directamente en otros puntos que sean necesarios para poder comulgar y ya después vamos a lo que nos impide comulgar. ¿Le parece? Vale. Entonces estaba estar bautizado, haber hecho la primera comunión y qué más. Que eso es importante, solo un paréntesis, porque a veces hay gente que no hizo la primera comunión y un día va ahí a una boda cualquiera y comulga por primera vez, ¿no? Por ejemplo. Ahí la hizo la primera comunión. Ahí hizo la primera comunión, pero sin la preparación previa, porque está también en el código aquí que para la primera comunión es necesario confesarse. Sí, claro. Aunque, por acaso, en un niño, por ejemplo, muy raramente va a haber pecados graves, por ejemplo, ¿no?
pero aún así hay que confesarse antes, la iglesia lo manda así para la primera comunión. Pero entonces estar bautizado, haber hecho la primera comunión, que ya es la primera, ¿no? Sí. Pero para las otras comuniones es necesario haber hecho la primera comunión. Y aquí entra el punto principal y más delicado, pero tenemos que tratarlo, que es justamente la persona no puede aproximarse a la comunión estando en pecado grave. Sí. Es una cosa muy seria, porque como dice aquí esa frase de San Pablo, ¿no? ¿Quieres que la lea otra vez? Sí, mejor. Sí. Y cite la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, del versículo 28 y 29. Dice lo siguiente: examínese por tanto cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. O sea, San Pablo nos dice aquí que tenemos que examinarnos antes para ver si estamos en pecado grave o no estamos. Y si la persona está en pecado grave y sabiendo que está en pecado grave comulga, está comulgando su propia condenación. Sí. Recordemos ese episodio impresionante de la última cena, justo cuando nuestro Señor Jesucristo instituye la Eucaristía y también el sacerdocio en ese momento sagrado, antes de la pasión. Judas estaba en pecado mortal, había traicionado ya a nuestro Señor Jesucristo, no lo había entregado a los romanos, que va a ser minutos después, horas después, en el huerto, pero ya lo había vendido por 30 monedas de plata a los sacerdotes, ¿no? A los fariseos. Judas estaba en pecado mortal, estaba presente en la última cena, en la misa de la última cena. En la primera misa de la historia. En la primera misa, donde nuestro Señor instituye la Eucaristía. Judas estaba con su alma manchadísima, pero el demonio estaba cerca, pero no estaba dentro. Ahora, en el momento, está escrito en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, en el momento en que él comulgó, en el momento en que él comió del pan que nuestro Señor ya había bendecido, por tanto, ya era su cuerpo. Era la primera vez que nuestro Señor daba su cuerpo en alimento, la primera vez que convertía el pan en su cuerpo. En ese momento que él comulga, el demonio, está escrito, el demonio entró en Judas. Satanás entró en él. Satanás entró en Judas. Y el siguiente versículo, era noche. Era noche. Era noche de la noche, pero también era noche en el alma de Judas, ¿no? Y es muy serio eso, porque hay gente que, no, yo estoy en pecado mortal y para que por pena, por vergüenza, que a ver qué dirán los otros, pues no comulgo. Pero comulgo. La persona comulga. Cuidado, porque el demonio puede entrar en el alma, como entró en Judas. O sea, la primera misa de la historia había ya una persona en pecado grave y ya el demonio entró. Entonces, no nos arriesguemos a que el demonio entre en su cuerpo, en su alma, porque una persona que comulga estando en pecado grave, es probable, no decimos que 100% y siempre, pero es probable que el demonio pueda poseer a esa persona. O por lo menos tener una influencia muy seria, ¿no? Sí, claro. Ahora, padre, ahí usted levanta un tema que me parece interesante sacar aquí la duda. Que hay varias corrientes morales sobre ese tema. Una persona que está, vamos a decirlo clarito acá, está conscientemente en pecado mortal, va a misa, no se puede confesar por X, Y circunstancias. Hay algunos por ahí que dicen, no, acérquese a la comunión, haga un acto de contrición y después cuando pueda se confiesa. ¿Eso se puede o no se puede? No se puede. Eso está apoyado en una parte de verdad, pero no es toda la verdad, ¿vale? La contrición perfecta, que significa el arrepentimiento que uno tiene por haber ofendido a Jesús, por amor a Dios, eso perdona los pecados, inclusive los mortales. Por ejemplo, una persona que está para morirse y el sacerdote no consigue llegar, un acto de contrición perfecta, un arrepentimiento verdadero por haber ofendido a nuestro Señor, puede perdonar los pecados, inclusive mortales, pero la persona no tiene certeza moral, no puede tener la certeza de que fueron perdonados. Y delante de esa no certeza, la Iglesia dice que una persona que está en pecado mortal, sin haber confesado antes, no puede comulgar. No puede acercarse. Y aunque sea 5 minutos después, la persona está en la fila, está aquí, le toca el próximo. No comulgo y después ya me confieso. No puede. Estaría comulgando sacrílegamente, arriesgándose a que el demonio entrase en su alma. Es fuerte, pero es muy importante porque yo creo que es algo que le ha pasado a muchas personas. Comulgue y después cuando pueda, ahí cuando tenga la posibilidad. O mucha gente también, a veces por vergüenza. Eso sí es un poco más grave. Va a una misa que, en fin, que hace parte de un acto social, por así decirlo.
uy, no, que va a quedar muy feo que no me vean comulgando, entonces yo no me pude confesar, voy a comulgar ahorita y mañana que vaya a misa de domingo, que yo sé que el padre confiesa, voy y me confieso. Tampoco. No, O sea, tampoco. no vale la pena arriesgarse Solo a eso. la teología da 12 excepciones en caso de que realmente fuese una cosa muy necesaria y imposible de solucionar, por así decirlo, que en el caso de los oyentes aquí pues no es el caso. Pero algunos sacerdotes, por ejemplo, nunca se debería pecar mortalmente, ¿no? Un padre nunca debería pecar mortalmente, pero el Código de Derecho Canónico Lo contempla, así lo digamos. contempla si por acaso sucedió. Y el padre no consiguió confesarse porque no había cómo confesarse y él tiene que celebrar la misa para el público, por ejemplo. Ya. En ese caso debe celebrar la misa y ahí el acto de contrición debe ser perfecto y no pecaría y no comulgaría sacrílegamente en ese caso. O por ejemplo, también se da, los teólogos también dan ese caso de una persona que se da cuenta que está en pecado grave, pero ya entró en la fila de comunión. Entonces está dentro de la fila. Él, cuando entró, se olvidó completamente de que estaba en pecado grave. Bueno, ya es serio eso. Es raro. ¿No? Es raro. Es raro. O sea, un tipo que... Sí, pero bueno, pero puede pasar así. Sí. Y la persona está en medio de la fila y de repente se va. salió. Sí, es un Todo el escándalo. mundo dice, bueno, está en pecado grave este hombre. Entonces, en ese caso, pues dice la teología, pero que sería permitido que mejor no salirse de la fila y comulgar haciendo un acto de contrición también. Pero es raro. Como una vez que pasó, era en Colombia, fue que yo estaba en esa misa, me acuerdo, y no estaba en la fila de confesión, claro, y salió el padre, había una fila gigante, y dijo, bueno, solo voy a confesar a los que tienen pecados mortales, entonces por favor, los que no tienen pecados mortales, sálganse de la fila. Locura. Claro, eso no se hace. No eso, se hace. porque es un escándalo. Una Claro. persona que se queda en la fila ya está diciéndole a todo el mundo que está en pecado mortal. O sea, es un poco complicado, es un poco delicado. Sí. La persona no tiene el derecho de decir a alguien que está en pecado mortal, Sí, ¿no? claro. Estaría dando un escándalo, ¿no? Exactamente. Bueno, para entonces ya cerramos esa casuística. Pero al respecto de los pecados mortales, también estaba viendo algunos vídeos por ahí también ilustrativos sobre eso, que algunos dicen, no, pecado mortal son los 10 mandamientos y los 5 mandamientos de la iglesia, los 15 mandamientos. Por tanto, mentir es siempre pecado grave, robar es siempre pecado grave. Calma, hay muchos matices en el pecado grave. No todos los pecados son graves. Y la persona que estaba viendo que decía eso, no, el pobre no tenía ciencia suficiente, a pesar de ser un sacerdote, más para distinguir que toda la teología católica está contenida en los 10 mandamientos, o sea, toda la moral. Si usted dice que la persona que peca contra los 10 mandamientos ya pecó gravemente, significa que todos los pecados son graves, ¿no? Claro. Y después decía que los pecados leves son los que confesamos por los que cometemos por pensamiento, palabra, obra y omisión. Esos son los pecados leves. Que es el acto de contrición que usted reza en la misa. O sea, Sí, exactamente. que eso ya quedaría perdonado. Ahí dice que ya está todo perdonado, entonces la persona puede nada que ver, o sea, puede ser pensamientos por pensamientos. Pensamiento, palabra, obra y omisión. Todo. O sea, todo. Todo, exactamente todo. Es una contradicción. Contradicción completa. Y hay un montón de gente que dice, sí. Y a veces viene gente a confesarse, padre, yo mentí y no comulgué porque estoy en pecado mortal. Espere, hay mentiras que son graves, hay mentiras que son leves. Si está en juego la reputación de otra persona, si yo manché, calumnié a otra persona, puede ser grave. Si fue una mentira mínima, que alguien me preguntó si yo podía ir a tal lugar y yo le dije no estoy, por ejemplo, es una cosa mínima. Sí. A veces no es ni siquiera pecado eso. Entonces es un pecado leve, no por eso vas a dejar de comulgar. Claro. Esa es otra, ¿no? Hay gente que viene a misa y siempre se confiesa porque siempre piensa que está en pecado. Ahora, padre, una pregunta. Yo creo que es un tema que se ha hablado, el hermano Armando ya lo tocó, pero siempre el público se renueva y siempre hay dudas. Rapidito, diferencia entre pecado mortal, que es el pecado que nos impide acercarnos a la comunión, y pecado venial, que es un pecado que, digamos, no haría falta, por así decirlo, la confesión sacramental para poder recibir la comunión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un pecado mortal y un pecado venial? Primero, ¿qué es un pecado mortal, padre? Vale. Entonces, para que la persona peque mortalmente, sería necesario que hubiesen 3 condiciones. Primero, que la materia fuese grave, la materia del pecado en sí. Sí. ¿Vale? Por ejemplo, la blasfemia, por ejemplo. O la impureza, por ejemplo, también. La materia siempre es grave. Primera condición, que haya materia grave. Segunda, que haya consentimiento pleno. Que la persona quiera cometer el pecado. Sí, que diga sí. O sea, no hace falta que lo diga, pero que lo quiera. Es un acto de la voluntad. Sí. Y el tercero, plena advertencia.
o pleno conocimiento también, que la persona sepa que es un pecado grave, que la persona esté consciente. A veces la persona tuvo un sueño, por ejemplo, ya pequé en el sueño. Usted no pecó en el sueño. No tiene dominio sueño, sobre eso. El sueño no se peca, a no ser que se haya pecado antes y sueñe por los pecados que cometió antes. O que cuando se despierte se deleite con el pensamiento malo que tuvo en el sueño, o con el sueño malo que tuvo. Entonces la materia que tiene que ser grave. Algunos pecados, por ejemplo el robo, por ejemplo la mentira, admite lo que se llama parvedad de materia, o sea, disminución de la materia. Puede ser grave, puede ser leve. Si yo robo un caramelo, un chocolate, no es un pecado mortal, es un pecado. A no ser que a quien se lo robó solo tenía eso para sobrevivir. Sí, claro, claro. Son atenuantes, claro, es que se complica la situación. Pero digamos, si no... arribar un chocolate no es un pecado mortal. Ahora, si usted asalta un banco, evidentemente, pues sí es un pecado mortal. La mentira, decimos nuevamente lo mismo. Matar, por ejemplo, matar siempre va a ser un pecado grave, ¿no? A no ser que sea en las condiciones que la Santa Iglesia establece que a veces pues, es necesario. Por ejemplo, una guerra justa, ¿no? O en la defensa propia. Claro. Entonces la persona se defendió, mató, no puedo comulgar. Puede comulgar, no pecó porque usted se estaba defendiendo. Un soldado en la guerra que pues está en la guerra y es una guerra justa. Es difícil hoy en día que haya una guerra justa, más en fin. Pero entonces hay que tener claro esas tres condiciones, ¿vale? Materia grave, consentimiento pleno y advertencia plena. Si la persona sabe, no ir a misa un domingo, es lo que siempre decimos, que es una cosa fácil de entender. La materia es grave. No ir a misa un domingo es materia grave. Si la persona sabe que es pecado mortal y la persona no quiere ir a misa, reunió las tres condiciones para cometer un pecado mortal. Entonces, una persona que es católica, que sabe todo eso, y un domingo no va a misa porque prefiere asistir a un partido del Mundial, por ejemplo, se queda ahí, o va al mar, y pecó, no fue a misa, pecó gravemente ese domingo. Al domingo siguiente viene y comulga normal. No puede comulgar normal. Claro. Tiene que confesarse antes. Es diferente de una persona que está enferma, que cogió COVID, que está en el hospital, o que tiene que cuidar de un enfermo y no hay otra solución para eso. Si hay una imposibilidad física o moral, pues no sería pecado. Entonces no sería, por lo menos no sería pecado mortal. Entonces ahí sí podría comulgar. Ya, perfecto. Entonces el pecado mortal que nos impide la comunión es pleno conocimiento de que estamos pecando, pleno consentimiento de que estamos cometiendo un pecado y que sea materia grave. Y el pecado venial sería pleno conocimiento o sea, ahí entra la casuística, ¿no? Sí. Sería todo esos tres puntos, con que uno esté disminuido ya sería pecado venial, ¿no? Por ejemplo, si la materia fuese leve, por ejemplo, una mentira leve, pero yo lo hago con pleno consentimiento y plena advertencia, pero la materia es leve, ya es pecado venial, ¿vale? Si es un pecado, la materia es grave, por ejemplo, la impureza, por ejemplo, la materia es grave, pero yo no le di pleno consentimiento, le di un consentimiento parcial, o sea, fue un pensamiento, una mirada mal combatida, pero no la quise por entero, no quise realmente ver eso, pero faltó un poco de fuerza en la lucha, no hubo pleno consentimiento. Ya. O la falta de advertencia también. La persona no sabía, por ejemplo, ciertas cosas. O la persona estaba, como decíamos, soñando, o en ese estado en el cual la persona despierta, pero está todo medio loco así, no sabe si está en el sueño, si está en la realidad. No tiene una plena advertencia, no está enteramente consciente. Ya. Aunque sea materia grave, aunque hubiese pleno consentimiento, pero falta la advertencia plena. Sí. Está más o menos, o sea, está claro, pero si ustedes quieren profundizar más, les vamos a dejar ahí la charla del hermano Armando, sí, que es bien completa, sobre la diferencia del pecado mortal y el pecado venial. ¿Está bien? Sí. Bueno, padre, entonces continuamos. ¿Qué otro punto nos puede impedir la comunión? ¿O qué otro pecado así nos puede impedir la comunión? Entonces, ya todo relacionado siempre al pecado, ¿no? Ajá. La falta de estar en estado de gracia. Pero hay una situación, y otra después que vamos a hablar también, que la situación, la primera que vamos a hablar es la excomunión. Ajá. La persona puede estar excomulgada. Y ahí sería muy largo de hablar, sería también delicado de hablar ciertas cosas, pero hay ciertos pecados que automáticamente la persona queda excomulgada, queda fuera de la iglesia y imposibilitada de recibir los sacramentos, de llegar a la confesión, por ejemplo, y esos pecados que la persona cometió no pueden ser perdonados por cualquier sacerdote. Algunos son reservados al obispo, otros son reservados a la Santa Sede, al Papa o a la congregación que cuida de esa parte, ¿no? Entonces, una persona excomulgada no puede aproximarse de la comunión, evidentemente, porque está excomulgada, está fuera de la comunión. Sí. ¿Vale? Sería un poco delicado de hablar. Sí, es un tema complejo y amplio que nos llevaría a un programa completo, quizá, o dos, de los diferentes tipos de excomunión, por qué se excomulga una persona, cómo se levanta una excomunión, ¿no?
Exactamente. Es complejo, es complejo. Es complejo, sí. Un día hablaremos de eso con más calma, o si quieren también los que tengan sacerdotes nuestros también en sus ciudades. Digo nuestro porque garantizo que los nuestros vayan a informarles bien, porque infelizmente algunos otros le dicen que muchas cosas no son pecado y en fin, le van a... Infelizmente, ¿no? Sí, es triste, pero es así. Pero vayan a buscar consejo también para un sacerdote y ya está. No, pero también hay Claro, buenos sí, sacerdotes. hay muchísimos, pero digo porque no puedo dar certeza absoluta, ¿no? Sí, claro. Es que me han llegado muchos casos a mí, no, de verdad, cuando yo estuve en muchas ciudades del mundo, para no comprometer a nadie ahí, pero de verdad que hay gente que dice, el sacerdote me dijo que esto no es pecado. Esto es un pecadazo, o sea, un pecado inmenso, o sea, es un pecado brutal. Y el sacerdote dijo que no es pecado y ya estoy dispensado. No, no es así, ¿no? Claro, Entonces vaya un sacerdote que tenga confianza de que... O ese sacerdote que yo estaba viendo, que es asistido por un montón de gente, que dice que los 10 mandamientos de la ley de Dios son todos pecados mortales. Y no son, o sea, depende de un montón de cosas. Claro. Entonces hay que ir a un sacerdote que realmente le informe bien las cosas, ¿no? Está bueno, es padre. Duro decirlo, pero... A eso, ya nos queda claro que se refería a eso. De que, sí. Está bien, padre. Estábamos hablando... Otra situación. Sí, de otra situación que nos impide. También delicado de hablar, pero lo vamos a hablar... La excomunión entonces, y ahora... Sí, casos de irregularidad en el matrimonio. Claro, persona que vive en una situación irregular. Irregular, fuera exactamente. De la ley de Dios. Varios casos. Por ejemplo, personas que viven, como se llaman, amancebados, ¿no? O sea, gente que está jóvenes, generalmente, que se juntaron para vivir porque era más fácil, no se han casado por la iglesia, por tanto no tienen el matrimonio, el sacramento del matrimonio. Esas personas que viven en el pecado, y vamos a explicar ahora por qué viven en pecado, esas personas no pueden comulgar, por más que se confesasen. Sí. Vamos a explicar por qué pasa en la confesión también. Segundo caso, una persona que casó por la iglesia, se divorció y está juntada con otra persona en una segunda unión. Eso la iglesia, y lo deja claro también aquí en el código, en la Sagrada Escritura, nuestro Señor Jesucristo lo dice claramente, y en el Catecismo también. Una persona que está en segunda unión no puede comulgar, ¿vale? A rigor, hay un montón de cosas que deberíamos hablar sobre eso, no va a dar tiempo, pero lo vamos a mencionar por alto un poco, ¿vale? Entonces, una persona que vive en una situación irregular en materia matrimonial, ¿por qué no puede comulgar? Porque muchas personas dicen, es que la iglesia es demasiado estricta. No es que sea demasiado estricta, es que no podemos ir contra la ley que Dios estableció. Entonces, ¿por qué la persona no puede comulgar? Porque está en pecado grave. ¿Y cómo hacer para salir de pecado grave? Pues tiene que confesarse. ¿Y qué hay en la confesión? ¿Qué es necesario para recibir el perdón de Dios en la confesión? Primero, sinceridad, contar todo, confesarse las faltas. Segundo, estar arrepentido. Tercero, prometer, hacer un propósito de enmienda, de no volver a pecar más. Claro, se presupone que una persona que está viviendo en una segunda unión, o en el primer caso, que viven también juntos pero sin haberse casado nunca, se presupone que están llevando una vida de pecado, porque los actos que suceden, vamos a decirlo de forma más simple, los actos que suceden entre esposo y esposa, fuera del matrimonio de la iglesia, son siempre pecados graves, claro. Porque es un pecado de impureza. Fornicación. Entonces, o de adulterio también en el caso de que fuese ya casada por la iglesia, ¿no? Entonces, si la persona se va a confesar, puede estar arrepentido, pero en esa noche puede suceder, una semana después puede suceder, claro. No sale de la situación del pecado. Está en una situación, en una ocasión próxima de pecado continuo. Claro. Porque si está viviendo bajo el mismo techo con una persona que ya ha llevado una vida de pecado, es muy probable que si no hay un alejamiento, pues vuelvan a caer en el mismo pecado. El sacerdote no puede dar la absolución a una persona que no hace el propósito de no cometer más ese pecado. Sí. Llevando el ejemplo al ridículo, digamos, pero para que lo entiendan, sería más o menos como un borracho venir a la confesión y está medio borracho todavía, comienza a decir, no, padre, yo me emborracho todos los días y tal, pero usted promete no pecar más. No consigo prometerlo porque me voy a emborrachar ahora, después de la misa aquí, después de la confesión, me voy al bar y me voy a tomar 3 botellas de vodka. Yo no le puedo dar el perdón de los pecados a una persona que no quiere salir de su pecado, cuando son pecados graves, sobre todo, no puedo perdonarle. Entonces, en esos casos de irregularidad, es por ese problema, por ese motivo que no pueden comulgar, porque no pueden recibir el perdón de los pecados porque falta la condición del propósito de enmienda. Interesante que lo que al Padre Pío también le ocurrió algo, que él estaba a tener las confesiones y llegó una actriz famosa que estaba en una situación irregular,
estaba con un hombre casado. Y ella se arrodillaba y le lloraba al Padre Pío que no podía dejarlo porque lo amaba, y ella lo amaba y lo amaba. Y el Padre Pío le dijo, si tú de verdad lo amas, quieres lo mejor para él. Lo mejor para él es la salvación de su alma. Por lo tanto, si lo amas, déjalo. Exacto. Es muy lógico, es difícil. Y la otra lloraba y solo se sacó esa mochila de encima cuando lo dejó. Porque si de verdad lo ama, quiere lo mejor para él. Claro. Está. Si no, los dos van juntos para el infierno, ¿no? Exactamente. Es duro, pero es que sí. Si no entramos en una situación de un relativismo completo. Sí, ¿no? Ahora, una cosa que quería decir también aquí, inclusive públicamente también, que contrario a lo que tal vez se ve en otros lugares también dentro de la iglesia, por un lado se ve mucho relativismo, y hay gente que también viene, que me ha cogido, que yo he cogido casos así, que la persona dice, no, el padre dijo que yo podía comulgar, y yo comulgo y ya está. Si usted vive en pecado, no puede comulgar. Sí. Vamos a entrar ahora en qué condiciones se podría hacer, ¿vale? En otros lugares son demasiado estrictos en el sentido de que la persona se va al infierno y ya está, y no quiere ni saber ni venga a misa porque usted no puede comulgar fuera. Hay algunos lugares que son así. Que también está mal. Está mal. Entonces quería decir aquí públicamente que las personas que están en esa situación sepan que el primero que quiere solucionar su situación es el propio Dios. Es Nuestra Señora. Es la Iglesia. Y la Iglesia va a acompañarles. La Iglesia va de alguna manera a ayudar todo lo posible. Primero explicando la verdad, explicando los riesgos de estar en pecado. Pero yo conozco mucha gente que está en esa situación y son personas muy próximas que no consiguen salir todavía del pecado, no tienen fuerzas, pero algún día la Virgen se lo va a dar. ¿Cómo? Pues habrá soluciones. Entonces, por ejemplo, primero habría que ver si realmente el matrimonio anterior, por ejemplo, si fue nulo. Porque en muchos casos, yo he cogido muchos casos, inclusive gente nuestra que son terciarios hoy en día, que tanto él cuanto ella eran casados antiguamente y el matrimonio fue declarado nulo. No significa que la iglesia invalida, no. Significa que la iglesia va a estudiar si había alguna condición por la cual fue nulo el matrimonio. O sea, que nunca hubo un matrimonio. Hubo. Por ejemplo, si él era alcohólico y le escondió a la esposa que era alcohólico, se casaron sin ella saber que era alcohólico. Eso ya es una condición para nulidad. Si no querían tener hijos, si no tenían maturidad para entender, madurez para entender lo que era un matrimonio. Si ya en el comienzo del matrimonio, en los primeros días, ya el otro la traicionó, de adulterio, ya el otro no quería nada. O sea, no estaba queriendo la indisolubilidad del matrimonio. Sí. No o se casaron por algo meramente social, o por presión de los padres. O forzados porque se quedó embarazada y los padres le forzaron y ya no quería. Esas son condiciones que la iglesia va a estudiar, ¿vale? Entonces busquen un sacerdote también de confianza, expongan su caso. La iglesia quiere solucionar el caso que ustedes están. Y por eso la importancia, padre, de una buena preparación también para el matrimonio, un buen curso prematrimonial, en fin, con lo que verdaderamente tiene que enseñarse en un curso prematrimonial. El principal no es la fiesta del matrimonio. Exacto. El principal es o hablar de economía, de quién va a pagar las... No, o sea, hay cosas mucho más importantes para entender lo que es verdaderamente el sacramento del matrimonio y que es lo que usted dice, algo indisoluble. Sí. Y que se vuelven una sola carne ellos. Exactamente. ¿No? Es un matrimonio lindísimo, súper bonito, que representa la unión de Cristo con su iglesia, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, primer consejo ese, y después también para los que no están casados, que están juntos, pero no tienen ningún impedimento, o sea, nunca fueron casados, que se casen cuanto antes. Sí. Si realmente piensan que esa es la persona que Dios les escogió para su vida, él para ella y ella para él, cásense cuanto antes. Y también los que viven en segunda unión, vean si el matrimonio por acaso fue nulo, no significa que siempre va a ser nulo. Estén dispuestos a renunciar a lo que sea necesario por amor a Dios. Sí. Amen más a Dios que al otro o a la otra. Y amen al otro para que se salve también. Amen al otro en función de Dios. Siempre. Amen al otro en función de Dios. Y también la iglesia, eso sería delicado de hablar y vamos solo a mencionarlo porque daría otro podcast y es difícil. También eso hay que hablarlo con un padre a solas. Pero lo mencionamos, el tema de las familiares consorcio, un documento de Juan Pablo II, creo que Juan Pablo II, que habla sobre eso, sobre la familia y tal. En esos casos, sobre todo cuando son familias ya constituidas con hijos, que es difícil pedir que se separen completamente porque exigiría un rompimiento, una ruptura de la familia, claro. Existe la posibilidad de ellos vivir en propósito de castidad como si fuesen hermanos bajo el mismo techo, porque no hay otra forma, pero en cuartos separados, en camas separadas, para que no sucedan los actos propios del matrimonio, los actos conyugales. Por tanto, se remueve, se elimina la condición de pecado. En ese caso, la persona podría hacer una confesión válida, podría recibir el perdón de los pecados, podría comulgar también,
pero eso siempre acompañado de un sacerdote, y recomiendan que no sea en la propia parroquia la comunión, porque puede dar escándalo para las personas que están ahí, porque saben que están en pecado. Entonces, pero a rigor se podría. Yo he cogido casos que realmente la persona, ellos dos hicieron un propósito de castidad, vivían en cuartos separados, con hijos, y los dos después solucionaron, fue declarado nulo los dos matrimonios anteriores y ya están casados. O sea, la iglesia va a intentar hacer lo posible para ayudar. La iglesia es madre, la iglesia quiere la salvación de todos. Claro. La iglesia no quiere condenar a nadie, no. Claro. O sea, justamente lo que usted dice, es muy bonito que como con el derecho canónico también se busca la forma de que todas las pues de ayudar a todas las personas, orientar a todas las personas y llevarlas cumpliendo las reglas sin romper los mandamientos de la ley de Dios al cielo, ¿no? El último canon del derecho canónico es el que resume todos los otros, que es salus animarum suprema lex, en latín se dice, ¿no? La salvación de las almas es la ley suprema, la ley máxima. O sea, la iglesia siempre va a hacer lo posible para salvarle a usted, para salvar a todo el mundo. Entonces, Padre, la ley suprema también dice que este programa tiene un tiempo límite. Así que no sé si quieres cerrar. Sí, la última condición, que es muy básica también, que todo el mundo la sabe, pero a veces se olvida, ¿vale? No se puede comulgar sin estar con el ayuno eucarístico de una hora, ¿vale? El ayuno eucarístico no significa desde que yo como hasta que comienza la misa. El ayuno eucarístico significa desde que yo como hasta que comulgo, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, una hora con sus 60 minutos y 60 segundos, a no ser que yo no me acuerde exactamente el minuto y no lo he marcado, ¿vale? Ahí hay una transición, pero hay que marcar el momento. Entonces, si, por ejemplo, nuestra misa comienza, la misa es 7 de la noche, por ejemplo, la persona comió algo a las 6:30 y el padre se extiende un poco más en el sermón y tal, y la comunión sale a las 7:35, 7:40, puede comulgar, porque ya pasó una hora, ¿vale? Sí. Pero la persona toma un caramelo, por eso no es bueno estar comiendo siempre cosas tontas así, caramelo aquí, no sé qué, y la persona pierde la comunión, pero si comió algo, exceptuando agua y medicinas, la persona no puede comulgar, ¿vale? Peor aún estar comiendo en misa, ¿no? Que también se ve, comiendo chicle, comiendo galletas, no sé qué. En fin, ahí ya. Ahí es un tema más complicado. Sí. Bueno, padre, entonces, resumiendo, 5, los puntos, o no sé cuántos fueron, pero... Sí, resumiendo sería, primero, ser bautizado, estar bautizado. Segundo, hacer la primera comunión, o sea, no hacer la segunda comunión sin haber hecho la primera. Tercero, tener conciencia, si la persona tiene conciencia de que está en pecado grave, tiene que confesarse antes, no puede comulgar. Sería más o menos como introducir a nuestro Señor en una casa completamente manchada, destrozada, sucia, con toda la basura asquerosa colocada en todas las salas. Eso es el pecado mortal en nuestra alma. No podemos colocar a Jesús dentro de nuestra casa en ese estado. Cuarto, las personas que están excomulgadas, hay una serie de pecados que traen a la excomunión. Llevan a la excomunión, sí. Quinto, la situación irregular, porque es una situación permanente de pecado y no es tan fácil solucionarlo, no es solo confesarse y ya está. Es una situación difícil. Y después, el ayuno eucarístico, es sexto, es la persona estar con una hora de ayuno eucarístico. Es otro impedimento para comulgar. Creo haber intentado conseguir tratar sobre todo porque no era fácil. Hay varios otros cánones, pero creo que todo se resume en eso. Padre, como dice mucha gente, el programa debería durar 2 horas. Así que bueno, prepárese porque el otro año, nueva temporada, capaz lo aumentamos. Padre, muchísimas gracias y le pedimos su bendición para terminar. Muchísimo gusto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.